Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a Voces Incluyentes, la emisora donde la educación se vive con sentido social, compromiso y respeto por la diversidad. En el programa de hoy abordaremos un tema fundamental en la actualidad educativa, llamada la educación inclusiva y su relación con la discapacidad visual. Somos estudiantes de la licenciatura Educación Infantil y hoy nos encontramos Laura Marcela Zúñiga Maestre, Euder Romero Duarte, Keila Maestre Arroyave y Eva Sandrit Maestre Arroyave. Y les hablaremos sobre la importancia de garantizar el derecho a una educación de calidad para todas las personas, reconociendo que cada estudiante aprende de manera diferente y que el sistema educativo debe adaptarse para eliminar barreras y promover la participación activa de todos. La discapacidad visual no debe entenderse como un obstáculo, sino como una oportunidad para transformar nuestras prácticas pedagógicas y construir entornos más accesibles, equitativos y humanos. Los invitamos a acompañarnos en este espacio de reflexión y aprendizaje donde la diversidad se escucha y la inclusión se convierte en una realidad. Así es, compañera. El día de hoy queremos reflexionar sobre cómo el sistema educativo puede responder verdaderamente a la diversidad. Muchas veces hablamos de inclusión como algo ideal, pero el reto está en llevarla a la práctica y convertirla en una realidad cotidiana dentro de las instituciones educativas. Exactamente, compañeros. La inclusión no es solo permitir que un estudiante con discapacidad esté en el aula, sino garantizar que participe, que aprenda y que se sienta parte del grupo. Y cuando hablamos de discapacidad visual, surgen muchos desafíos, pero también muchas oportunidades para innovar y mejorar nuestras estrategias pedagógicas. Pero nos hemos preguntado, ¿qué es la educación inclusiva? Para comenzar, es importante preguntarnos, ¿qué es realmente la educación inclusiva? No se trata simplemente de integrar estudiantes con discapacidad al aula regular, sino de transformar la escuela para que responda a todas las diferencias. La educación inclusiva es un enfoque que busca garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus condiciones físicas, sociales, culturales o económicas, tengan acceso a una educación de calidad. Según la UNESCO, implica modificar el sistema educativo para eliminar barreras que dificulten el aprendizaje y la participación. Esto significa que ya no vemos al estudiante como el problema. Antes se pensaba que el estudiante debía adaptarse al sistema, pero ahora entendemos que es el sistema el que debe adaptarse al estudiante. Queridos oyentes, y ese cambio de mirada es muy importante porque nos invita como docentes a ser más flexibles, creativos y conscientes de las necesidades individuales de nuestros estudiantes. Ahora bien, les tengo una pregunta. ¿Cómo se relaciona la educación inclusiva con la discapacidad visual? Compañera, la discapacidad visual puede manifestarse como baja visión o ceguera total y afecta principalmente el acceso a la información visual. En una escuela tradicional, gran parte del aprendizaje se basa en lo que se escribe en el tablero, en imágenes, gráficos o libros e impresos. Por eso, si no se hacen adaptaciones, el estudiante con discapacidad visual puede quedar en desventaja, ya que la educación inclusiva propone eliminar esas barreras mediante ajustes razonables
materiales accesibles y apoyo tecnológico. Esto también implica el cambio de la actitud. No se trata de sentir lástima, sino de reconocer capacidades de muchas personas con discapacidad visual, ya que ellas desarrollan habilidades auditivas, memorísticas y táctiles muy fuertes. La escuela debe potenciar esas fortalezas. En Colombia, la inclusión no es opcional, es un derecho respaldado por la ley. Uno de los documentos más importantes es el Decreto 1421 de 2017, que reglamenta la atención educativa a personas con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Este decreto establece que las instituciones deben realizar ajustes razonables y diseñar el PIAR, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables. Bueno, el PIAR es fundamental porque permite planear estrategias específicas según las necesidades de los estudiantes. No todos los estudiantes con discapacidad visual requieren los mismos apoyos. La ley 1618 del 2013 también nos habla que este derecho nos garantiza. Bueno, compañeros, también está la ley 1618 del 2013 que garantiza los derechos de las personas con discapacidad y promueve. También está la ley 1618 del 2013 que garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, compañeros, también está la ley 1618 del 2013 que garantiza los derechos de las personas con discapacidad y promueve su inclusión social y educativa. Estas normas son orientadas por el Ministerio de Educación Nacional, que exige a las instituciones implementar prácticas inclusivas. Esto demuestra que la inclusión no es un favor, es una obligación y un compromiso ético. Claro, compañeros, pero tener leyes no es suficiente. La verdadera inclusión ocurre en el aula. Una estrategia muy importante es el diseño universal para el aprendizaje, ya que propone presentar la información de diferentes maneras para que todos puedan comprenderla. Por ejemplo, explicar verbalmente todo lo que se escribe en el tablero. A veces el docente escribe en silencio y el estudiante con discapacidad visual pierde esa información. Compañeros, también se pueden utilizar materiales en braille, textos en macrotipo o permitir evaluaciones orales en lugar de escritas. Otra estrategia clave es describir imágenes y gráficos con detalle para que el estudiante pueda imaginar lo que los demás ven. Pero el aprendizaje colaborativo también es muy útil porque promueve la solidaridad y el trabajo en equipo. Compañeros, y no olvidemos la metodología multisensorial, donde el estudiante aprende usando el tacto, el oído y otros sentidos. En cuanto a tecnología, existen herramientas que facilitan mucho la inclusión. Por ejemplo, los lectores de pantalla como HUDs, que convierten el texto en audio. También las líneas braille electrónicas que permiten leer información digital en sistema braille. Los audiolibros y textos en macrotipo son otros recursos muy útiles. Además existen guías como el libro, creación de recursos digitales accesibles para personas con discapacidad visual, publicado por la Universidad Tecnológica de Pereira, que orienta sobre cómo diseñar contenidos digitales accesibles. Pero además de la tecnología, están los apoyos humanos, como los docentes de apoyo, orientadores escolares y el acompañamiento constante de la familia.
Por eso la educación inclusiva trae muchos beneficios. Sí, ya que para el estudiante con discapacidad visual fortalece la autonomía, mejora la autoestima y brinda igualdad de oportunidades. Y para los demás estudiantes también fomenta la empatía, el respeto y la sensibilidad frente a la diversidad. Y para la institución educativa impulsa mejores prácticas pedagógicas y una cultura más justa y equitativa. En conclusión, compañeros, la educación inclusiva es un derecho y una responsabilidad compartida. Pienso que la discapacidad visual no debe verse como una limitación, sino como una oportunidad para transformar nuestras prácticas educativas. Esto también nos vemos como futuros profesionales, donde debemos comprometernos a construir aulas accesibles, equitativas y respetuosas de la diversidad. Sí, porque cuando incluimos, no solo ayudamos a una persona, sino que enriquecemos a todas las comunidades educativas. Bueno, compañeros, nos despedimos de esta emisión, Voces Incluyentes, la emisora donde la educación se vive con sentido social. Gracias.